Hola, ¿qué tal? Yo soy Galo Morales. Uno de los elementos más importantes en la ecuación del desempeño de tu vehículo son los neumáticos. Así es, a veces hasta tan importantes o quizás hasta más importantes que el motor o que la transmisión de tu vehículo. Así de importante es el neumático de tu vehículo. Y si estás viendo este video, es muy probable que estés a punto de comprarle neumáticos a tu vehículo. Hoy voy a tratar de ayudarte a escoger el neumático perfecto para tu vehículo. Te voy a hablar de los diferentes tipos de llanta, como esta que es All Terrain, todo terreno, y la diferencia con la Mud Terrain, terreno lodoso, y la HT, que es la más común para carretera. Hablaremos de las ventajas y desventajas de una llanta más grande y taconuda, lo que es una llanta más agresiva, un tacón más grande, ¿verdad? Primero que nada vamos a aprender a leer toda la información que viene aquí en la llanta. No te imaginas toda la información que nos pone el fabricante aquí en la carátula de la llanta. Vamos a empezar por lo más básico. Vamos a ver la información que tenemos aquí. Obviamente una de las cosas más importantes que ustedes ven aquí en la llanta es la marca de la llanta. Y obviamente el modelo de la llanta. En este caso es All Terrain, TAKO2. Que All Terrain significa todo terreno. Ahora nos vamos al tamaño y las capacidades de la llanta. Como ustedes pueden ver aquí, el tamaño de la llanta empieza con LT, que eso significa Light Truck, y traducido es camión ligero. En este caso, pues una camioneta pickup. Y el tamaño de la llanta aquí dice 285 65 R20. El R significa radial, el tipo de construcción de la llanta. Así que esta es una llanta radial. Y estos números de enseguida le dice 127 124S. Es la capacidad de carga. En este caso la capacidad de carga de esta llanta es 127. Aquí les voy a poner a cuánto equivale el código 127 de carga. Y la letra S viene siendo el límite de velocidad de esta llanta. Eso no significa que esa velocidad sea la máxima que esta llanta puede alcanzar, pero eso sí significa la máxima velocidad que la llanta puede alcanzar a una velocidad segura por 10 minutos. Enseguida de estas tres letras que dicen D o T, al final ustedes van a encontrar en este óvalo 4 números que les indican la fecha de fabricación de los neumáticos. En este caso, los primeros 2 indican las semanas y los últimos 2 el año de fabricación. Esto quiere decir que esta llanta fue fabricada la semana 26 del año 2017. El fabricante nos indica que una llanta no tiene fecha de caducidad. Si una llanta es almacenada perfectamente en un almacén con las condiciones óptimas, puede durar mucho tiempo. Tampoco nos especifica qué tanto tiempo. Es por eso que es muy importante conocer la fecha de elaboración. Si ustedes ven un neumático que ya tiene más de 5 años de la fecha de elaboración, es importante que ustedes revisen el neumático, que el caucho no esté reseco, que se sienta blando, que tenga la elasticidad normal de un neumático nuevo. El fabricante nos dice que la vida útil del neumático empieza a partir de que es instalada. Es decir, que ustedes pueden comprar un neumático que fue elaborado hace 4 años, pero fue guardado en un almacén en óptimas condiciones, y a partir de que es instalada es cuando empieza a transcurrir el tiempo, ¿no?, o la vida de la llanta, que también depende de qué tipo de llanta sea, de qué tipo de neumático sea. Hay algunos neumáticos que pueden durar hasta 8 años, pero normalmente un neumático te dura entre 4 y 6 años. Esa es la vida útil de un neumático cuando es instalado. Así que si ustedes ven un neumático que todavía tiene mucho dibujo en la llanta, después de los 6 años ya no es recomendable usar esa llanta en carretera. Ahora vamos a ver la diferencia de llanta que utiliza una camioneta de este tipo, en este caso una Ford Explorer. Vamos a ver que pues aquí vemos rápidamente que es una llanta 255 milímetros, 50% de proporción, con un rin 20. Aquí en México le decimos rin a esta parte metálica, en otra parte le dicen llanta a esto, pero aquí en México pues le decimos el rin. Una capacidad de carga de hasta 2271 libras
porque aquí nos indica el código 109. Y el límite seguro de velocidad nos está marcando con la letra V, que significa hasta 149 millas por hora. Vemos que esta llanta tiene un tread wear de 640. Eso significa que esta llanta es de alto millaje. Esta llanta nos tendría que estar dando arriba de 54,000 millas de uso, y aquí nos está indicando tracción A y temperatura A. Y una pregunta que se hacen muchas personas a la hora de que van a poner neumáticos nuevos en su vehículo es: ¿qué tamaño de llanta es el perfecto para mi vehículo? Y bueno, la respuesta es muy fácil. El tamaño perfecto es el que indica el fabricante, es decir, el tamaño de llanta con el cual el vehículo viene de fábrica. Ese es el tamaño óptimo con el cual tu vehículo se va a desempeñar, va a frenar, va a acelerar y va a absorber los baches y cualquier imperfección en la carretera, dado que los ingenieros ya tomaron en cuenta el peso del vehículo, la potencia del motor, el frenado y muchas otras cosas que nosotros ni siquiera tomamos en cuenta. Es por eso que no se recomienda cambiar el tamaño de llanta de tu vehículo. Si tú tienes duda de que hayan cambiado el tamaño de neumático de tu vehículo, puedes referirte al manual, o a veces aquí en la puerta tenemos información de los neumáticos. Miren, aquí en la parte de abajo podemos ver la información y la presión de aire que deben de traer. Es muy importante que utilicen ustedes siempre la presión de aire que el fabricante nos recomienda. Mucha gente no sabe que algunos vehículos traen diferente presión enfrente y atrás. Es por eso que ustedes deben de checar esta etiqueta y revisar la presión de aire de sus neumáticos. Ahora vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de aumentar el tamaño de la llanta de tu camioneta. Uno de los principales motivos por el cual se aumenta el tamaño de la llanta de una camioneta es para mejorar la tracción. Cuando ustedes aumentan el tamaño de la llanta, pues se aumenta la tracción, porque obviamente el área de contacto con el suelo es más grande y eso es muy beneficioso a la hora de andar fuera de camino. Otro de los motivos por el cual la gente aumenta el tamaño de sus llantas es por el aspecto. Es cierto que una camioneta con llantas más grandes pues se ve más estética, ¿no? Muchas veces la camioneta es muy grande y salen del fabricante con un tamaño de llanta óptimo para el rendimiento y el desempeño del vehículo en carretera. Eso es más que nada por lo cual se preocupa el fabricante, porque la camioneta se desempeñe y tenga el máximo rendimiento de gasolina en ciudad y en carretera. Otra ventaja de tener una llanta más grande en tu camioneta es la altura que tú le vas a proporcionar a tu camioneta. Cuando tú andas fuera de camino y más que nada en las piedras, es muy importante tener más altura de tu vehículo. Y mucha gente piensa: ok, le voy a meter un lift kit a mi camioneta, la voy a levantar. Pero si tú no pones una llanta más grande a tu vehículo, realmente no estás aumentando mucho la altura de tu camioneta, porque estás dejando la misma altura del diferencial y de las partes de abajo de tu vehículo. No es hasta que tú aumentas el tamaño de tu llanta cuando realmente separas las partes de abajo de tu camioneta del piso. Entonces estamos diciendo que las ventajas de traer una llanta más grande básicamente serían tres, las más importantes: tracción, aspecto y altura del vehículo, que básicamente esas cosas se utilizan más fuera de camino. Es por eso que es muy importante determinar en dónde vas a utilizar más tu camioneta: en la ciudad, en carretera o fuera de camino. Ya que respondas a esa pregunta, de ahí vas a partir para escoger la llanta óptima para tu camioneta. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de las desventajas de traer una llanta más grande en tu camioneta. Una de las principales desventajas de traer una llanta más grande en tu camioneta va a ser el rendimiento de gasolina. Eso es lo más importante. Obviamente que entre más grande tú pongas la llanta de tu camioneta, más alto el consumo de combustible va a ser. Otra desventaja sería el ruido. Si tú pones una llanta más grande, va a ser más ruidosa. Otra desventaja es el desgaste de los componentes de la suspensión, básicamente de la suspensión delantera, donde pues la camioneta hace más esfuerzo para mover estas llantas. Al tú cambiarle a un tamaño más grande, pues el esfuerzo va a ser más grande para la suspensión, básicamente para las rótulas. Estas rótulas de aquí pues tienen más presión y pues van a tener un desgaste más rápido de lo normal. Igualmente aquí en las horquillas, el esfuerzo también de los valeros y de la cremallera también. Pues básicamente aquí todo lo que mueve a la llanta va a tener un mayor esfuerzo y por lo tanto va a tener un desgaste más pronto.
tu camioneta está calibrada para funcionar perfectamente con el tamaño de llanta que sale del fabricante. ¿Qué va a pasar cuando tú pongas llantas más grandes en tu camioneta? Vas a sentir que tu camioneta se siente más pesada. Obviamente el volumen y el tamaño de la llanta va a ser un esfuerzo más grande para la camioneta para mover esa llanta más grande. Es por eso que gasta más gasolina, pero también lo vas a sentir en la potencia del vehículo. Vas a sentir que es más pesada la camioneta. Obviamente entre más grande pongas tu llanta, más pesada vas a sentir la camioneta. Podrías tú compensarlo cambiando el paso de tu camioneta. Esto quiere decir que tienes que comprar unos componentes que van en los diferenciales de tu camioneta para compensar el tamaño de la llanta. Eso quiere decir que ya tendrías que modificar partes internas de tu camioneta para que pueda ajustarse un poco al desempeño normal de la camioneta. Aún así, cambiando el paso de tu camioneta, no va a ser el mismo rendimiento de gasolina ni la fuerza del vehículo, porque pues obviamente ese peso extra que le estás metiendo al vehículo se tiene que sentir en algún lado. Muchos me preguntan a mí, ¿y qué tamaño de llanta traes tú en tu camioneta? ¿Por qué le metiste ese tamaño? Ese tamaño de llanta viene siendo más o menos como 34.5 pulgadas de alto. Si ustedes quieren hacer la conversión fácil, les voy a dejar aquí abajo esta página donde ustedes pueden hacer la conversión a pulgadas. Hay que hacer un cálculo ahí para saber exactamente la altura de la llanta. La altura de la llanta con la que viene esta camioneta de fábrica es de 32.5 pulgadas aproximadamente, y yo le metí esta de 34.5 pulgadas. Esto quiere decir que aumenté en 1 pulgada la altura del vehículo. No es tanto. Y escogí esta llanta All Terrain porque es una de las que más me gustan, porque es una de las que menos ruido hacen en la carretera. Esta camioneta la uso más en carretera que fuera de camino, así que es por eso también que escogí esta llanta All Terrain, que no es muy taconuda y no es muy ruidosa, y es por eso que pues llegué a esta conclusión. Si ustedes van a utilizar su camioneta más en un terreno fuera de camino que en la carretera o en la ciudad, pues quizás les convenga utilizar más una Mud Terrain, como es el caso de mi camioneta, que yo utilizo más para la arena, y de ahí yo busqué una llanta que fuera más adecuada para la arena. Yo escogí la BS Goodrich Mud Terrain porque me gusta el dibujo y ya lo hemos probado en la arena y funciona muy bien. Y pues ahí ya hay mucha variedad de llantas, pero básicamente la diferencia entre lo que vienen siendo las llantas HT, AT y MT, que viene siendo HT para la carretera, Highway Terrain, AT All Terrain, todo terreno, MT Mud Terrain, terreno lodoso, y ahí ya en ese terreno lodoso entra todo lo que viene siendo lodo, arena, nieve, incluso a veces hasta piedras. Pero es por eso que ustedes, cuando vayan a escoger su llanta, pues van a ver que muchas llantas son específicamente para cierto tipo de terreno. Así que yo les recomiendo, si ustedes tienen su camioneta y la mayoría del uso que le dan es en la ciudad y en la carretera, y de vez en cuando salen afuera de camino, pues yo les recomiendo una llanta AT, una All Terrain, que básicamente está un poco optimizada para afuera de camino, pero con la mayoría de su uso en carretera y en la ciudad. Y bueno amigos, pues espero les haya servido esta información, espero les haya gustado el video, espero hayan aprendido un poco, y pues espero que también les ayude a determinar qué llantas van a meter en su vehículo. Platíquenme cuál es su marca favorita, qué llantas traen en su camioneta. Y pues es todo amigos, si les gustó el video ya saben, suscríbanse a mi canal, denle like, comenten, compartan, y ya saben que ahí nos vamos a estar guachando.